La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona que está allá en casa atenta a este mensaje. Te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo resucitándolo entre los muertos. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo fluya en mí, en cada persona que está atenta a este mensaje. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos. Espíritu Santo, ese fluir tuyo, esa manifestación de tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, y en la autoridad de tu palabra, yo ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo, angustiador, todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que quiera venir a confundir, a distraer, a entorpecer, a dañar. En el nombre poderoso de Jesucristo los declaro sin poder contra nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Dice, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria al Señor. Nosotros, ¿por qué el título? Porque, aquí lo leíamos también que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero es que en nosotros puede haber algo mal y nosotros estamos creyendo o estamos pensando que estamos bien. Voy a repetir. Muchas veces en nosotros hay algo mal, hay algo que está mal, que estamos haciendo mal y nosotros estamos pensando que estamos bien. En otras palabras, estamos engañados. Estamos engañados porque algunas cosas de la palabra de Dios no estamos atendiendo. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea que cuando uno escucha la palabra de Dios y no la hace, se está engañando. Y en algunas veces nosotros podemos estar engañados, porque estamos pensando que estamos bien y resulta que no, que estamos mal, porque hay cosas que no estamos atendiendo del Señor. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12 porque a David le pasó, es muy conocido este pasaje, lo que le pasó a David, porque David tenía muchas mujeres y ¿qué le pasó? Le quitó la mujer a Urías, que tenía su sola mujercita, se la quitó y a Urías lo mandó a matar. Y había pasado yo creo que más de un año aproximadamente, porque ya había nacido un hijo, y David no se había dado cuenta que estaba mal, que había hecho mal, en un pecado tan evidente. Entonces, mire usted, lo delicado es si nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos. David estaba pensando que estaba bien. Pero entonces mire lo que Dios le dice a David por medio del profeta Natán.
Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1 dice, Jehová envió a Natán, profeta Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, porque David tenía muchas mujeres. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado. O sea, Uría nomás tenía su mujer. Y dice que había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, le dijo al profeta, mire la ceguera, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, es digno de muerte. Entonces, versículo 6, y debe pagar a la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tremendo. Tú eres aquel hombre. Oiga, tremendo. Tú eres aquel hombre. Porque David le había quitado a la mujer a Uría, teniendo él muchas mujeres, la única mujer de Uría. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y dice en el versículo 29, ¿por qué pues, el versículo 9, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Había hecho lo malo y él estaba convencido que estaba bien. Y el Señor le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo, o sea, el esposo de Betsabé, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 13 dice, versículo 13, entonces David dijo a Natán, al profeta Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. O sea, el Señor le perdonó. Y además dice, no morirá, porque David, en el concepto de David y en el pensamiento de David, el hombre tenía que morir. Pero el Señor le perdona y le dice, no morirá. Mírenlo, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que David, no obstante, porque ya él tenía un hijo, porque aquí una de la disciplina del Señor es que el hijo iba a morir. En el versículo 14 dice más, cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, ya tenía un hijo. Y fíjense que David no se había dado cuenta de que estaba haciendo mal, de que estaba mal. Que Dios nos libre de estar en esa situación, porque mire, en el Salmo 19, por eso David en el Salmo 19, versículo 12, dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, porque David tenía un pecado oculto ahí que no se había dado cuenta. Y en el versículo 18 también, en el capítulo 18, en el Salmo 18, David también dice en el versículo 28, le dice, Señor, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbra mis tinieblas. Claro, porque pueden haber tinieblas en nosotros, que Dios nos libre de que haya tinieblas. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, que Dios nos libre de que haya tinieblas. Nosotros por eso debemos decirle, Señor, alumbra, si hay algo en tiniebla en mí, alumbra, Señor, muéstranos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús.
Gloria al Señor. En el Salmo, en el Job, capítulo 34, Job, capítulo 34, versículo 32, dice la palabra de Dios. Job 34, versículo 32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Mire usted, enséñame tú lo que yo no veo. Hay que decirle: Señor, enséñame lo que yo no veo, lo que yo no estoy viendo. Como decía David, líbrame de los errores ocultos, alumbra lo que sea tiniebla en mí, Señor. Y dice: enséñame tú lo que no veo, si hice mal, no lo haré más. Gloria al Señor. A Sansón también le pasó algo. En Sansón tampoco se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Porque Dalila le decía: Sansón, los filisteos, y llegaba y se paraba y vencía a los filisteos, porque Dios estaba con él. Pero dice aquí en Jueces capítulo 16, versículo 20, y vinieron los filisteos y Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, o sea, pensó: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, mire cómo dice la palabra de Dios, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que Jehová ya se había apartado de él, no se había dado cuenta. Por eso dice en el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadena. Entonces él no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él, Señor, que Dios nos libre, que el Señor. Por eso David también decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que no estemos ciegos, a que no estemos engañados, Señor, creyendo que estamos bien y que haya algo mal en nosotros. Porque ya la venida del Señor está próxima, está pronto, y tenemos que estar a cuenta con el Señor. En Job 36, Job capítulo 36, Job capítulo 36, versículo 5 dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, él no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará a los justos, no apartará de los justos sus ojos. Dios no va a apartar de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y dice acá: y si estuvieren los justos, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, tuvieran aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. Le dará a conocer, así como se la dio a conocer a David. Él le dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron su rebelión. O sea, están así porque ha prevalecido su rebelión. Ahora, en versículo 10 dice: despierta además el oído de ellos para la corrección. Despierta de los justos, despierta la oración el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se convierta de la iniquidad. Mire, Dios es tan bueno. Y el Espíritu Santo viene, o Él a través de su palabra nos redarguye, nos amonesta, nos habla a través de la conciencia, para que se conviertan de la iniquidad. Entonces dice el versículo 11: si oyeren y le sirvieren al Señor, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Gloria al Señor. Si oyemos, si obedecemos y le servimos al Señor, acabaremos nuestros días en bienestar y nuestros años en dicha, dice la palabra. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría, sin sabiduría. Es que nosotros, hermanos, somos muy dados a estar mirando los defectos de los demás, los problemas de los demás, y no nos miramos a nosotros mismos, no nos examinamos a nosotros mismos, y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. En Mateo 7, 3 dice la palabra de Dios:
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque estamos mirando la paja en el ojo del hermano y no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces aquí dice en el 4, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué autoridad tenemos para ir a sacar la paja cuando tenemos en el ojo del hermano, cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo? Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. En el Salmo 139. Por eso debemos pedirle al Señor que nos examine y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Señor, muéstrame si te he fallado en algo, Señor. Porque muchas veces nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios y las reclamamos. Pero no tenemos en cuenta que hay algo mal en nosotros y que tenemos que arreglarlo primero para que podamos, para que el Señor pueda obrar y cumplir la promesa, porque Dios no falla, Dios siempre cumple sus promesas, su palabra. Entonces, nosotros muchas veces nos apropiamos de la promesa y no funciona. ¿Por qué? Porque hay algo mal en nosotros. Hay una parte que nosotros no estamos haciendo y por eso no se cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es condicionada, las promesas de Dios son condicionadas. Así que, entonces, antes de apropiarnos de la promesa, o bueno, cuando vemos que no funciona es porque seguramente hay algo mal en nosotros que no nos hemos dado cuenta y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que examine, así como dice en el Salmo 139. Mire, el Salmo 139, versículo 23, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mi corazón. Que decirle, Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Muéstrame, Señor, si te he fallado. Muéstrame, Señor, si hay algo mal en nosotros. Y el versículo 24 dice, y ve, mira, Señor, si hay en mí camino de perversidad. Mira si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno, por el camino de la vida, por el camino de la bendición. Entonces, que el Señor nos ayude a examinarnos y a orar como este salmista, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, examíname. Gloria al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, a examinarnos. Señor, muéstranos si hay algo que está mal en nosotros, porque queremos estar a cuenta contigo. No queremos quedarnos porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Tu palabra dice que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Señor, ayúdanos, Padre. Muéstranos si hay algo mal en nosotros para como dice Job, Señor, para no volverlo a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Muéstrame lo que no veo, Señor. Dígale, muéstrame lo que no veo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que no vivamos engañados, Señor, sino que estemos a cuenta contigo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. La mejor decisión de la vida es entregarle la vida a Cristo, es creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Señor y nuestro único Salvador.
Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que ha pecado está destituido, perdón, todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Pero si creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el que cree en Jesucristo, Hechos 10:43, recibe el perdón de pecado. Así que si tú tomas la decisión, recibes ese perdón de pecado, porque la palabra de Dios dice que en Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Así que yo te invito a que tomes esa decisión. No dejes para otro día. Este es el día, este es el momento. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Hay que estar preparado porque tampoco sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Padre Santo, di conmigo, Padre Santo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados y te pido que me perdones. Señor, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Padre Santo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Bueno, si hiciste esta oración, tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, comienza por el Evangelio de San Mateo o el de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesucristo, y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida. Gloria al Señor. Bueno, y si hay alguien en casa que está enfermo, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y 1 Pedro 1:24 dice que, 1 Pedro 2:24 dice que por cuya herida ya nosotros fuimos curados. Entonces, voy a orar por ti. Bueno, si le ha fallado el Señor, tienes que pedirle perdón para que la palabra obra con poder en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia, toda enfermedad de los huesos, toda depresión. En el nombre de Cristo Jesús lo ordeno que suelte los cuerpos, suelta los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad, Señor. Oh, Padre amado, gracias, porque tú eres el que sana, el que obras milagros. Sí, Señor, tú, Señor, eres el que haces milagros, el que obras sanidades, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la sanidad, Señor, que estás obrando, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.